Maranata, 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 Maranata. Aquí está Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Mi hermano, usted hoy recibe sanidad en el nombre de Jesús. Usted hoy es sano en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque en ti no existe coincidencia. En ti son propósitos. Hoy se revelará el nombre de Jesucristo en tu vida. Y testificarán del poder de Dios. Porque hoy el Señor ha decretado sanidad en tu cuerpo. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar un momento. Quiero colocar esta palabra en manos del Señor, porque sé que Él está aquí. Y sé que el Señor se va a mover de una manera especial. Delante de los que están aquí, los que están en casa, los que están en la panadería, los que están en la tienda, los que están en cada hogar, cada familia, cada vecino, cada amigo. Hoy usted va a recibir una palabra de parte de Dios. Hoy el Señor se va a mover en sus hogares. Donde usted se encuentra, usted va a sentir la chequina del Señor Jesucristo. Usted va a sentir el Espíritu Santo de Dios obrando en su familia. Yo no sé por lo que usted está pasando. Yo no sé el problema que usted tiene. Yo no sé la dificultad con la que usted vive. Yo no sé lo que usted padece. Pero el Señor Jesucristo, el que estamos predicando en esta noche, el que está aquí en este lugar, Él sí lo sabe todo. Y Él es el único que puede obrar en su vida. Yo no puedo hacer nada por usted. Yo solamente soy un instrumento. Yo traje la palabra. Pero el que obra conforme a la palabra es Jesucristo. El que obra en su vida es Jesucristo. El que hace los milagros. ¡Aleluya! El que transforma, el que cambia, el que liberta, el que rompe las cadenas, el que liberta. ¡Gloria a Dios! El alcohólico, el que liberta al homosexual, el que liberta la prostitución, el que liberta. Todo es Jesucristo, porque Él trajo libertad a nuestra vida. Hoy por Él nosotros somos libres. Ayer estábamos atados, ayer estábamos congojados, ayer estábamos tristes, ayer estábamos vituperados, ayer estábamos muertos, pero hoy tenemos vida en abundancia. Y esa vida que nosotros tenemos hoy, esa vida es la que le traemos en esta noche, esa vida es la que le predicamos en esta noche, la vida de Jesucristo, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo no sé usted, pero yo siento a Dios en este ¡Gloria! ¡Aleluya! Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo sabía que tú lo ibas a hacer. Y bendigo a todos los que escuchan la palabra, los amigos que están aquí a todo alrededor. Nos quedó pequeño el lugar, pero hacemos siempre la obra donde el Señor nos manda. Él quiso que estuviéramos aquí y aquí estamos parados en la raya, en la brecha, porque nosotros obedecemos la voz de Dios. Y Él dijo aquí y aquí estamos. Padre mío, Padre bueno, Padre celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorificamos y exaltamos, Señor, tu reino, Padre amado. Tu reino está aquí situado en este lugar. Tu reino ha descendido a este lugar, Padre amado. Yo te pido, Señor Jesús, que tú toques las vidas, que tú toques los corazones, Padre, que tú quebrantes al altivo, Padre amado, que tú quiebres, Señor Jesucristo, aquel que se opone a tu palabra, que tú, Padre amado, quiebres esos corazones de hierro, esos corazones de piedra, esos corazones, Padre amado, que te rechazan, esos corazones, Padre mío, que se oponen a ti, Padre amado, que tú les enseñes que tú eres el Dios que reina, vive por los siglos de los siglos. Padre mío, que seas tú haciendo la obra, Padre, que ellos se den cuenta que tú eres el Dios, el que vive y reina, no el que murió, sino el que resucitó. ¡Amén! De 2 o 3 días van a ver en una cruz paseando. No, tú estás aquí, tú resucitaste el tercer día. Por lo tanto, no tenemos necesidad de llevarte en caravana, no tenemos necesidad ni siquiera de celebrar. ¡Aleluya! Nosotros creemos en el que resucitó. ¡Amén! Que dejó la tumba vacía. ¡Santo! Mi alma glorifica a Jehová. Mi alma bendice. Si se lo vas a dar, hazlo fuerte, hombre. Bendito el Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Paracleto. Tú estás en este lugar. El ministerio de Jesús, ministerio fantástico, ministerio hermoso, maravilloso, que cada vez que yo leo esas escrituras de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, quebranta mi corazón. Soy irresistible a esas 4 libros.
Y en estos días estaba leyendo y vino una palabra a mi vida preciosa. Vino una palabra hermosa. No pierdas el enfoque. Escuche bien, no pierdas el enfoque. Ese es el título del mensaje. Jesús comienza su ministerio. Ese ministerio hermoso. Comienza su ministerio pasando por Capernaum. Y desde entonces Él comienza a predicar un mensaje. Como los mensajes de Jesús. Sencillos, pero directos. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mi padre comienza a predicar en todas esas aldeas, en todos esos pueblos. Comienza a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, el evangelio que salva, el evangelio que liberta. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el reino de los cielos? Él estaba aquí en la tierra en ese momento como hombre, y Él estaba predicando. En estos momentos Él sigue aquí, pero ya lo tenemos como nuestro Dios. Él anda con nosotros como nuestro Dios. En ese momento era hombre, y Él predicaba en todas las aldeas. Él predicaba en todos los pueblos, y iba predicando, iba proclamando, iba pregonando el mensaje de Él. Y en una de esas prédicas Él se dirige hacia Galilea. Iba caminando por la orilla del mar de Galilea. Y cuando Él va caminando, ve a un tipo allá. Estaba tirando sus redes, estaba pescando, estaba trabajando. Y se acerca donde el tipo y le dice: seguime y te haré pescador de hombre. El Señor siempre va a trabajar en lo que puede trabajar contigo. Él nunca va a ponerte nada que tú no sepas. Él va a trabajar y va a enfocarse en lo que tú puedes fluir. Y le dice a Pedro: sígueme y te haré pescadores de hombre. Algo que me impacta a mí, que me voló la cabeza, fue que el hombre, apenas escuchó la voz de Dios, soltó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. ¿Qué te quiero yo decir en esta noche? Que el Señor vino a hablarte. El Señor vino a decirte: ven y te haré pescador de hombre. Suelta lo que tengas que soltar, deja lo que tengas que hacer y ven a seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esté lo que tú estés haciendo, Él tiene cosas más grandes y más maravillosas para tu vida. Lo que Él va a hacer en tu vida no lo va a hacer nadie. Lo que Él va a hacer en tu vida es incomparable con lo que tú estás haciendo. Ese hombre a mí me impactó, porque Él dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Él? Trabajando, llevando el sustento para su familia, pero nada lo detuvo. Aunque había alguien que debía llevarle sustento, Él dijo: no, a mí hay alguien más que me va a sustentar. Yo no necesito hacer esto. Yo voy a seguir la voz de mi Padre. Yo voy a seguir la voz que estoy esperando. ¿Y por qué le digo que Él estaba esperando a Jesús? Porque era un hombre que conocía la palabra. Usted me preguntará: ¿por qué conoce la palabra? Porque solamente el que conoce la palabra conoce la voz de Dios. ¿Alguien puede alabar aquí? Él nunca había tenido un encuentro con Jesús. Primera vez que lo había visto. Y como que yo no haya visto a alguien nunca y viene a decirme: deja lo que estás haciendo y sígueme. Si yo no sé quién es, y si no porto esa revelación, yo no puedo seguirlo. Pero ese hombre portaba eso. Y ese hombre dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Sin tener que ver con nada, siguió a Jesús. Hay gente que tiene cosas atadas en su vida que no la deja seguir a Jesús. Y Jesús muchas veces le ha venido hablando, le hemos venido predicando, le hemos venido hablando del reino de los cielos, le hemos venido hablando del arrepentimiento, pero nunca han tomado una decisión, nunca han querido seguir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque le cuesta soltar las cosas del mundo, porque le cuesta soltar las cosas que no le convienen. Siguen sufriendo, siguen padeciendo, pero dejan atrás a Jesús. Y eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Dios quiere que tú sueltes lo que no te hace bien y empieces a seguir lo que te hace bien, lo que te conviene. Todo lo que nos pasa en el Evangelio, todo lo que vivimos en el Evangelio, trabajando para Jesús,
nos obra para bien. Eso dice la palabra. Todo lo que nos pasa en Cristo nos obra para bien. Eso dice la palabra. Y comienza Pedro a seguir a Jesús. Comienza a caminar con Jesús. Y desde ese momento, él comenzó a ver los milagros, los prodigios, las señales, la palabra. Comenzó a experimentar esas cosas maravillosas. Comenzó a experimentar esas cosas hermosas al lado del Padre, caminando con Dios. Y fue algo impresionante, porque el hombre caminando con Jesús, llegan a un lugar donde comenzó Jesús a predicar la palabra, y multitudes lo seguían. Pero tenía que dirigirse para otro lugar, tenía que ir para otro lugar. Y Jesús mandó a sus discípulos. Ya en ese tiempo ya tenía todos los discípulos de este lado. Yo solamente le voy a hablar de Pedro, de lo que Dios hizo con Pedro. Ya Jesús tenía todos sus discípulos reunidos. Ya tenía todo su equipo de trabajo, porque todo necesita un equipo de trabajo. Aquí habemos un equipo de trabajo. Asamblea de Dios de Sevilla Real, en cabeza con nuestro pastor Enrique Machado y nuestra pastora Brenda de Machado. Y él formó su equipo y le dijo: vayan ustedes al otro lado, que yo los sigo ahora, porque necesito despedir a esta gente. No los puedo dejar ir así, no los puedo dejar sin bendecirlos. Y comenzó a despedir a la gente, y ellos se fueron. Cuando ellos se van, él despide toda la multitud y se aparta a orar a un lugar solo, como él lo hacía de costumbre, a buscar el rostro del Padre, a buscar la revelación, a buscar lo que el Padre le decía que hiciera, lo que tenía que hacer, porque ese era la cabeza, ese era el que lo direccionaba, ese era el que le decía. Nosotros hoy en día nuestra cabeza es Cristo, pero nos pusieron una cabeza terrenal que son nuestros pastores. Ellos nos dicen: hagamos así, hagamos asado, porque eso es lo que puso Dios en nosotros, para que nos direccione. En ese momento el Señor se apartó y comienza a hablar con el Padre. Ahí hablando con el Padre, de repente se le hace tarde. Dice la palabra que era la 4ª hora de la vigilia, o sea, era como las 4 o 3 de la mañana, no sé, algo así. Y sale el Señor y se para y mira hacia el mar, y hay una fuerte tormenta y la barca está siendo sacudida. En el libro de Marcos dice que los discípulos estaban asustados, que los discípulos estaban turbados, porque pensaban que iban a perecer. El Señor estaba lejos y comienza a caminar en las aguas, y camina y llega a una distancia donde están esos hombres y se les aparece. Ellos ya tenían miedo, pero cuando ven aquello se turbaron más. Dicen: oh, esto parece que es un fantasma. ¿Qué es? Y le dice mi Padre: no tenga miedo, soy yo. Escuche bien lo que le voy a decir, porque de aquí se va a desprender algo. El tipo de que le estoy hablando, Pedro, le dice: si eres tú, di que vaya allá y camine sobre las aguas y llegue a ti. Él le dice: ven. El tipo, con toda confianza, comienza a caminar hacia él. Y camina, y camina, y camina. Pero en medio de ese caminar comienza a hundirse. Y comienza a hundirse. Y le pide ayuda a mi Padre. Le dice: ayúdame que perezco, ayúdame que me muero, ayúdame que me ahogo. Y mi Padre no lo juzgó, no lo señaló, sino que enseguida se direccionó donde él y le extendió su mano y le dijo: ven, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchos se preguntan que él dudó de la fe, que él dudó del agua, que él dudó de lo que había alrededor, de la tormenta. Yo en esta noche te vengo a decir que no, él no dudó de eso, porque si él hubiera dudado, desde el principio se hubiera hundido. ¿Sabe cuál fue la falla de Pedro? Pregúnteme qué fue. Que le dijo al maestro: si tú eres,
Esa fue la falla. Porque a Dios no hay que decirle si tú eres. Si quizás Él lo hubiera dicho, yo sé que tú eres, Él hubiera llegado. Pero Él dijo, si tú eres, no había en Él confirmación. No había en Él una verdad que era Jesús el que estaba ahí. En Él había una duda. Y lo contrario de la fe es la duda. Por eso cuando venimos a Jesús no podemos dudar de lo que Él va a hacer en nuestra vida. Esté como esté tu familia, esté como esté tus hijos, tú no tienes que dudar del poder de Dios. El único poder que puede cambiar, el único poder que puede transformar, el único poder que puede libertar es el poder de Jesucristo. Amén. Él es el único que puede cambiar tu familia. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que puede cambiar tu entorno. ¿Sabe por qué? Porque si tú no tienes duda y tú te direccionas a Él con fe, Él va a hacer la obra. Pero el hombre dudó. El hombre dudó. Y cuando comienza a hundirse, mi padre lo levanta. ¿Sabe qué? Hay cosas en nuestra vida que a un momento dado nos sentimos hundidos. Nos sentimos que nos estamos ahogando. Sentimos que no podemos más. Aún estando en el Evangelio, nosotros no vivimos una vida perfecta. Nosotros no somos extraterrestres. Nosotros no somos de otro planeta. Nosotros vivimos aquí mismo. Y a veces pasamos procesos difíciles. A veces pasamos situaciones difíciles. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe qué? En ese momento cuando estamos pasando esa dificultad, extendemos la mano a nuestro Señor. Y es de ahí donde nos levanta. De ese lago cenagoso. De ese pozo donde nos estamos hundiendo, de ese pozo donde nos estamos ahogando. Él levanta su mano, Él nos da su mano y nos levanta. ¿Y sabe qué? Nos sacude, nos reviste, nos dice, recobra nuevas fuerzas. Porque cada día en Él nosotros recobramos nuevas fuerzas. Mira, querido vecino, el Señor Jesús lo que tiene para ti es perdón. Estés haciendo lo que tú estés haciendo o hayas hecho lo que tú estés haciendo, hay perdón para tu vida. Y no voy a detallar, no voy a entrar en detalles, solamente tú sabes lo que estás haciendo. Pero si alguna vez te has maltratado, si alguna vez has dicho, no, para mí no hay perdón, no, para mí no hay nada, yo me voy a consumir en esto, estás equivocado. Si tú coges y extiendes tu mano en ese hundidez, en ese hoyo profundo, en ese hoyo donde crees que tú solo no vas a salir, el Señor sí te puede sacar. Este Señor que yo vine predicando en esta noche, ese es el Señor que en esta noche ha extendido tu mano para tu vida, ha extendido tu mano para tu familia, ha extendido tu mano para tu vecino. Estés pasando por lo que estés pasando, no te preocupes, ven aquí, que el Señor en esta hora Él va a glorificarte en su vida. Alguien puede alabar a Dios aquí. Y Él cada día nos renueva las fuerzas. Porque muchos dijeron, oh, y ese hombre caminando con Jesús, veía los milagros de Jesús, ¿cómo va a dudar de Jesús? Sí dudó. Pero sabe que Jesús en ningún momento lo juzgó. Jesús lo que le dijo, tienes que elevar más tu fe. Tienes que recobrar esa fe que has perdido. No tienes que quedarte ahí. Y el tipo no se quedó ahí. Él se levantó y comenzó a caminar con el Señor y a seguir en esa travesía, a seguir en esos moveres impresionantes. Y aquí es donde vamos a la palabra. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 16 versículo 13. Vuelvo y repito, Mateo capítulo 16 versículo 13. Debemos honrando a los tres grandes del cielo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres
¿qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, del que les vengo hablando, del que tuvo duda, del que bajó en la fe, del que caminó con Dios pero dudó. Mira lo que le responde. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Un hombre que había perecido, que había estado hundido en el pozo de la desesperación, se levantó y Jesús lo levantó. Jesús lo refortaleció y comenzó a caminar otra vez con Jesús, como si nada hubiera pasado. Porque el Señor a nosotros, hagamos, fallámosles, pequemos, cuando accedemos al perdón, Él borra todo. Él nunca más vuelve a acusarnos. El que acusa es el enemigo, el que señala es el hombre, pero Dios no. Dios borra, y lo que borra, lo borra bien borrado. Y el hombre comienza a caminar con Jesús otra vez, como si nada hubiera pasado. Es que nada hubiera pasado. Y de repente le llega esta revelación. El Señor hace esa pregunta. Ninguno de los discípulos logra contestarle la respuesta que está buscando Dios, porque Dios sabía la respuesta. Pero él necesitaba, si alguien estaba conectado con él, si alguien lo estaba buscando verdaderamente, si alguien accedía a esa revelación. Y sale el hombre que una vez dudó de él y le revela: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y mira lo que le dice mi Padre: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto ha venido de parte de Dios. El Señor en ese momento se gozó. ¿Saben por qué? Porque el Señor se goza cuando nosotros lo buscamos de corazón, cuando nos apartamos de las cosas que a Él no le agradan, cuando hemos fallado pero seguimos adelante y dejamos la falla a un lado. Él se goza de nosotros. El Señor se gozó y dice: oh, mira el crecimiento de Pedro, como Pedro ha venido avanzando, como Pedro ha venido buscando. En ese momento ellos no eran los apóstoles, ellos eran discípulos de Dios. Ni siquiera todavía eran amigos de Dios, ellos eran discípulos de Dios, porque aún en ese momento Él no le había dicho que era Pedro, sino Simón. Y Dios le agradó la respuesta de Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, como dicen en otra religión. Y mire la promesa que nos da: lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ahí nos estaba dando poder y autoridad sobre las obras de las tinieblas. Mire todo lo que la respuesta de Pedro desató. Una gran bendición para nuestra vida. Y todos conocen a Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro era un hombre tosco, era un hombre del vulgo, era un hombre que no tenía estudio, era un hombre pecador, era un hombre plebe, vulgar. Conocía la palabra, pero andaba todavía en el mundo. Porque cuando el Señor resucita, lo primero que hace Pedrito es devolverse a su pesca. Pero había algo en Pedro que hoy en día quizás tú que estás lejos del Señor está en ti. Que hoy en día quizás que tú estás escuchando esta palabra y te has alejado del Señor está en ti.
que te has apartado, que una vez estuviste en el redil, pero hoy eres una oveja descarriada. Hoy estás lejos del redil, hoy estás lejos de tu pastor. Hay algo impregnado en ti. Ese algo es que cada día el Señor te habla y te dice: tienes que volver, tienes que venir. Tú eres mío, tú me perteneces. Tú no perteneces donde estás, tú no perteneces a este mundo impío. Eso que tú tienes es una palabra que un día un hermano, que un día un evangélico de estos que tú ven aquí sembraron en ti. Una palabra que sembraron en tu simiente, y esa palabra está sembrada en ti. Esa semilla está sembrada en ti y cada día crece y cada día crece. Pero ¿sabes qué? Tienes que echarle la agüita. ¿Cuál es la agüita? La palabra de Dios. Tienes que venir a alimentarte, tienes que buscar nuevamente de Dios, tienes que arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque la venida de Cristo está cerca, los días están contados. El Señor no quiere que tú perezcas, el Señor no quiere que tú te pierdas, porque la palabra un día fue sembrada en tu vida y tú le tienes que rendir cuentas a Dios. Alguien puede alabar a Dios aquí. Y Pedrito le revela eso al Señor. Pero más adelante siguen caminando. Por eso te digo, enfócate en el Señor. No pierdas el enfoque. Lo que le pasó a Pedro hundiéndose fue que se desenfocó de la mirada del Señor. Quitó la mirada de Cristo. Quitó la mirada de Cristo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero otra vez recobró fuerzas y se enfocó en el Señor. Y mire la revelación que obtuvo. Hay personas en la Biblia que le costaron muchas cosas cuando se desenfocaron de la mirada de Dios. Una de estas fue Moisés, el profeta Moisés, el que lideraba al pueblo de Israel. Un hombre usado por Dios, un hombre que habló cara a cara a Dios. Un hombre que Dios depositó una plena confianza en él. Y muchos dicen es comprensible, sí es verdad, porque él manejaba millones y millones de personas. Y eran unas personas que no eran conscientes que cualquier cosita era problema, cualquier cosita era alboroto. Y cualquier cosita se revelaban a Dios. Y en una de esas, ellos piden agua. Están sedientos de agua. Y el Señor le dice a Moisés: háblale a la roca. Pero Moisés no le habla a la roca. Moisés golpea a la roca. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Se desenfocó de la mirada de Dios. Porque el Señor en ningún momento le dice golpea. El Señor le dice háblale. Y el Señor hay que hacer lo que Él nos dice que hagamos, no lo que nosotros creemos que debemos hacer. Por eso hoy vemos mucha gente desenfocada de la mirada de Dios, porque quieren hacer lo que a ellos les da la gana. No quieren ser discipulados. Si van a una iglesia no quieren que el pastor le hable. Dicen: a mí otro hombre no me va a venir a mandar. No es que otro hombre te venga a mandar, es que la sabiduría que Dios le entregó a ese hombre no la tienes tú. Y se desenfocó Moisés. ¿Y sabe qué le costó a Moisés? Que no entró a la tierra prometida. ¿Era injusto? No. Dios nunca ha sido injusto. Él le dijo: háblale. Y él desobedeció. Le costó entrar a la tierra prometida. El sucesor de Moisés, Josué, un desenfoque, mire lo que le costó. Él había ganado muchas batallas, muchas guerras. El Señor le había entregado muchas tierras. El Señor le dijo que toda la tierra se le iba a entregar, toda. Y Dios lo que dice lo cumple. Él no falla. Él sí te prometió algo a ti. Él sí te dice: Dios te bendiga, Mañe. Él sí te dice que va a hacer esto contigo, lo va a hacer. Solamente tú tienes que creer y obedecer y seguir enfocado en el Dios viviente. Pero entró una comodidad de Moisés.
no tenía discernimiento. Y era un pueblo que los demás pueblos le temían, que los demás pueblos le tenían miedo. Cuando veían que en Israel iba a pasar por alguna parte, sabía que lo iba a conquistar. Y el pueblo de Gabaón se entera que viene Israel para encima. Y esa gente muy astuto se disfrazan y van a pedir paz a Josué. Y Josué, por no tener discernimiento, por no estar enfocado en la luz de Cristo, falló, le dio paz. Y eso le costó conquistar esa tierra. Dios le había prometido que iba a conquistar toda la tierra. No fue culpa de Dios, fue desenfoque de Josué. Así pasa con nosotros. El Señor nos ha prometido muchas cosas, el Señor nos ha dado muchas cosas, pero por desenfocarnos de Él, por quitar la mirada de Cristo, hemos perdido muchas cosas que debemos de obtener. Y después le echamos la culpa a Dios. Después decimos, ¿por qué? Porque yo no tuve esto. Si una vez a mí un profeta me habló, si una vez a mí un pastor me habló y no lo he tenido, ¿sabe por qué? No ha sido culpa de Dios, no ha sido culpa del profeta, no ha sido culpa del pastor, ha sido de que tú te has desenfocado de la mirada de Cristo. Tú has quitado la mirada de Cristo. En esta noche yo te vengo a decir que tú no te tienes que desenfocar, tú tienes que seguir caminando correctamente hacia la luz de Cristo, hacia la luz admirable. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo no sé a quién le está hablando el Señor aquí, pero a más de uno le está hablando. Enfócate en el Señor. Y sigue Pedro. Después de esa revelación tan maravillosa, después de esa revelación tan hermosa, el Señor comienza a compartirles a ellos de todo lo que iba a padecer, de todo lo que iba a pasar con Él, el sufrimiento que iba a llevar en la cruz, todo lo que iba a suceder con Él. ¿Y sabe lo que hace Pedrito? Otra vez se desenfoca de la mirada de Dios. Y coge el Señor y lo llama aparte y le dice: papá, ven acá, necesito hablar contigo. No hagas eso. Que Dios no permita que te pase todo eso. ¿Sabe qué le dice mi padre? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque no tienes la mirada en el reino, no tienes la mirada en Dios, tienes la mirada en los hombres. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que nos desenfocamos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desde un principio, la de Jesús, fue venir a padecer esta tierra, fue venir a sufrir. Pero como ese hombre se desenfocaba constantemente del Señor, mira lo que le viene a decir, le viene a convenir. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Y muchos lo ven como, pero ¿por qué el Señor va a hacer eso? Si yo no veo nada malo en eso. Es lo que le vuelvo a decir. No. Es que cuando no estamos enfocados en el Señor, creemos que lo que vamos a hacer está bien, pero no es la voluntad de Dios. Por eso vemos muchas cosas que están pasando bien en nuestras casas y creemos que todo está bien, pero no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de mi Padre. Creemos que todo está bien, sí, todo está bien, pero tienes que revisar si es la voluntad de Dios. Tienes que revisar si eso es lo que Dios le agrada que estés haciendo, si eso es lo que Dios quiere que hagas. Porque nos desenfocamos del Señor y comenzamos a hacer disparates. Y ya para culminar el mensaje, Pedrito, triste por lo que había pasado, lo que había padecido, creía que había hecho bien, hubo una intención, pero no era el propósito de Dios. Dios conoce la intención de tu corazón y sabe lo que tú quieres hacer. Tienes que disponerte en esta noche, tienes que acceder a la gracia en esta noche, tienes que procurar, pero que el Señor llegue a tu vida en esta noche. Quizás tú te has alejado de la voluntad de Dios, quizás tú te has apartado de Dios por cosas que has hecho que han sido desagradables a la vista de Él. Pero el Señor, así como perdonó a Pedro,
así como revistió a Pedro, porque esa no fue la única vez que Pedro falló. Pedro siguió fallando, después lo niega. Pero ¿saben qué? Pedro tenía una intención en su corazón. Pedro tenía una intención en su corazón. El Señor le dice: me vas a negar cuando el gallo cante 3 veces. Y el Pedro le dice: no, yo no te voy a negar. Aunque me maten, yo no te voy a negar. Pero cuando Pedro lo fueron a buscar, él negó a Jesús. Él lo negó. Pero ¿saben qué? Lo que es la valentía que a Pedro a mí me impacta. Lo que más me impacta de Pedro es que Pedro se arrepentía. Pedro reconocía. Pedro decía: tú me puedes perdonar. Tú me puedes perdonar. Tú puedes quitar este pecado de mi vida. Quizás tú no has tomado la decisión de arrepentirte. Tú le has fallado al Señor. Tú has tenido por poco al Señor. El Señor te ha venido hablando. Te han venido predicando y lo has hecho a un lado. Esta es la noche que el Señor te viene a decir: yo tengo perdón para ti. Así como perdoné a Pedro, pero tienes que reconocer, así como perdoné a Pedro, tienes que reconocer el pecado que has cometido, el pecado donde está. Sal del pecado, haz el pecado a un lado, porque el Señor lo que tiene es perdón para tu vida. Él no te vino a señalar en esta noche, Él no te vino a restregar tu pecado en esta noche en la cara. Él lo que vino a decirte es que hay perdón para ti, hay perdón en abundancia. Mientras tú tengas vida, mientras tú estés respirando, hay perdón. El perdón aquí es en la tierra. Después que partamos de este mundo ya no hay nada que hacer. Esta es la noche que tú tienes que tomar la decisión. Esto cuenta de una decisión. La decisión es ahora. La decisión es ahora. La decisión es ahora. La palabra dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Lo que te tiene cansado, lo que te tiene devastado es el pecado. Pero esta es la noche que tú sueltes el pecado y comiences a caminar con Cristo. Así como una vez Pedro, que tenía sus redes echándole en el mar, soltó esas redes, soltó todo lo que tenía que soltar y vino a seguir a Jesús. Esta es la noche que tú tienes que seguir a Jesús. Esta es la noche que Jesús preparó para ti. Esta es la noche de tu perdón. Esta es la noche que tus pecados van a ser limpios. Alguien puede alabar a Dios. Póngase sobre sus pies, que yo siento la chequina de Jehová en este lugar. Mi alma te alaba, mi Padre. Mi alma te adora, mi Padre. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Dale un aleluya. Dale un gloria a Dios. Dale un Cristo vive. No te avergüences del Rey. No te avergüences del Rey. Si tú lo alabas aquí, si tú lo adoras aquí, Él se regocija en los cielos. Él se regocija en los cielos. Que no soy nada. Jesús. Aleluya.